ante todos, de que el pueblo desea contar con esos derechos y la clase política será obligada a legislar en ese sentido. Ese es uno de los efectos que tendrá esta consulta. No es el único efecto, porque hay una acción colectiva de parte de muchos sectores que está encaminada a cambiar las condiciones del país. Nosotros simplemente hacemos una aportación en la perspectiva del cambio, pero el cambio que desea el pueblo va en todas direcciones, en las políticas públicas, en todas, en la eliminación de la desigualdad, la marginación, la discriminación. Son cosas que el pueblo tiene que asumir como su propia responsabilidad. Terminar con la discriminación y con la desigualdad es una responsabilidad del pueblo, y ello implicará una política nueva de redistribución del ingreso y de la riqueza, y una redistribución del poder. Estamos caminando hacia una amplia reforma democrática como nunca lo ha conocido este país. Bueno, en el escenario de que la consulta tenga una participación masiva y los resultados de esta consulta tienen un carácter vinculatorio o se pueden vincular con la Constitución actual. Bueno, hay algunos aspectos constitucionales que respaldan esta iniciativa, a mí particularmente el artículo 39. El pueblo tiene en todo tiempo el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Y las formas de ejercicio del poder y la estructura misma del poder, la naturaleza del poder, es un derecho de soberanía. Hay otros artículos de la Constitución que le dan cobertura al ejercicio de ese derecho ciudadano. No hay expresamente el reconocimiento de derechos a la revocación, al plebiscito, al referéndum, pero la Constitución lo prohíbe. Está en el espíritu de la Constitución y en la esencia de la República, el principio de la soberanía popular. Me parece perfectamente un ejercicio republicano y democrático. ¿Existe ya algún mecanismo que determine cómo ejercer ese derecho del artículo 39? Bueno, tendremos que legislar para estatuir esos derechos, pero no solamente eso. Necesitamos una reforma a la Constitución que estipule muy claramente, como la Constitución de Brasil y de otros países, el pueblo ejerce su soberanía directamente y por intermedio de sus representantes. Eso necesitamos que diga la Constitución, porque directamente implica que el pueblo entero se haga responsable del destino del país. Derechos de participación ciudadana, quiere decir estatuir la democracia participativa en todos los niveles, a partir de ese principio que acabo de decir. Y respecto al carácter vinculatorio, ya he dicho que no está en la Constitución, está en la mayoría de los estados de la Federación, no está en la Constitución de la República. Por tanto, no puede ser obligatorio que el gobierno asuma el resultado de esta consulta. No es vinculante, no es obligatorio para el gobierno, pero hay una presión moral y política que el gobierno tendrá que tomar en cuenta, en primer
primer lugar, para detener, frenar esas políticas antinacionales y que perjudican a la mayoría. ¿O estén preparadas para una consulta de esta magnitud? Yo creo que la cultura ciudadana se desarrolla en la práctica. El mejor medio para que el pueblo madure su democracia es la deliberación pública, la información plena, objetiva, oportuna, suficiente. Información y deliberación son los medios que tiene la democracia para desarrollarse. El ejercicio de la deliberación en asambleas ciudadanas, asambleas públicas, pacíficas. Por eso pensamos que la reflexión tiene que ser colectiva y tomar decisiones colectivamente, no solamente para ir a votar, sí o no a la continuación del gobierno de Calderón, sino sobre muchas otras cosas, sobre la suerte de los bienes de la nación, por ejemplo, y tantas otras. La huelga nacional a la que está convocando el Congreso Social, en el marco de la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y el desempleo que hay, y todo lo que usted ha mencionado a lo largo de este diálogo, hay una vinculación también de esta consulta en el marco de esta huelga que se está planteando. Ahí convergen en algún punto. Son líneas paralelas de la acción decidida por el Congreso Social. Son varias líneas, como digo, paralelas. No son la misma cosa, son distintos espacios, distintos promotores, etc. La huelga decidida por la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular para el día 16 de marzo es una acción de los trabajadores, organizados y no organizados en sindicatos. Es una forma de resistencia activa a políticas económicas que vulneran el conjunto de los derechos de los trabajadores. Es un derecho constitucional y legal. Se actúa exactamente dentro del marco de la ley. Es una gran convocatoria, es una llamada de atención a la clase dominante de que no puede continuar con sus políticas depredadoras contra las clases trabajadoras. Pero es una línea de acción colectiva que ha adoptado un conjunto de sindicatos y llaman al pueblo a unirse en una acción muy consistente y drástica. Esperemos que la clase dominante entienda, porque son métodos legales y pacíficos. La clase dominante cometería un error, una irresponsabilidad histórica, si orilla al país a soluciones, a otras soluciones. Entonces, ¿por qué confiar en esta consulta? Si ya vimos que la trascendencia de ejercer derechos, de asumir responsabilidades ciudadanas, y de que se habla de que es una consulta popular, nacional, además de todo, ¿cómo confiar en esta consulta si hay partidos políticos involucrados en este proceso, en esta convocatoria, que ejercen y tienen prácticas antidemocráticas en el estado de Chiapas, por ejemplo, o en otros estados? ¿Por qué confiar en esta consulta en la que también están inmiscuidos ellos? Bueno, es una consulta convocada por ciudadanos que invita a los ciudadanos a